En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a la participación en este segundo Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies. Agradecerle al colega, a Denis, esta invitación y la posibilidad de poder decir alguna de las cosas o algunos de los trabajos que uno está llevando adelante desde la República Argentina, desde la Universidad Nacional de Rosario, en la cual me desarrollo como docente investigador. Así que, habiendo agradecido, voy a hacer el uso de este tiempo y de este espacio que me han brindado tan generosamente como para poder plantear algunos de los interrogantes o algunas de las ideas en las que estoy trabajando. El título de esta presentación o de esta experiencia, si quiere, o compartir este espacio es Mutación en las experiencias sociales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mutación? ¿A qué nos referimos con experiencias? ¿A qué nos referimos cuando ponemos en consideración los diferentes vaivenes que vemos que los medios y los medios sociales, los medios conectivos, producen en no solo las audiencias, porque las audiencias es un concepto ya viejo, sino en las comunidades, en los usos, en las formas en que cada uno de nosotros nos apropiamos de estos espacios que son espacios colaborativos. Entonces la idea de esta presentación va a girar sobre tres ejes. El primer eje tiene que ver con las redes técnicas o la conectividad, es decir, cómo se ha transformado eso, de qué manera ha habido una evolución que permite justamente el desarrollo de este tipo de prácticas o el desarrollo de las imágenes y de las experiencias inmersivas. El segundo eje tiene que ver con las interfaces. Las interfaces pensadas sobre todo desde términos, si uno quiere, digamos, siguiendo autores como Scolari, en donde esas interfaces son no solo técnicas, sino que son interfaces textuales, interfaces semióticas, por lo tanto son amigables. Este segundo eje tiene que ver con las interfaces, la amigabilidad, las posibilidades que los sujetos tenemos en estas interfaces y cómo las redes y las aplicaciones nos permiten a nosotros desarrollarnos. Y el tercer eje, que es donde me gustaría hacer, digamos, mayor hincapié, tiene que ver con los usos, las prácticas y la experiencia. Nosotros como sujetos tenemos o hemos ido modificando la forma de experimentar en los entornos digitales y en los entornos sociales. Y creo que ahí radica una de las cuestiones centrales como para poder pensar este tipo de características o este tipo de transformación. Propuestos estos tres ejes, vuelvo a reiterar, las redes técnicas y la conectividad, las interfaces, las posibilidades de la red y las apps, los usos, las prácticas y las experiencias como tercer eje. Tener en cuenta que estos son posibles lugares, ¿sí? No los únicos, pero que son posibles lugares para pensar el desarrollo actual de las tecnologías digitales, para pensar de qué manera los sujetos están experimentando en el entorno, de qué manera nosotros experimentamos con estas imágenes, cómo compartimos, por qué compartimos lo que compartimos en las redes. Bueno, hecha esta primera introducción, vamos a empezar a pensar el primer eje. Primer eje, redes técnicas y conectividad. Para los que somos un poco más entrados en edad y superamos ya casi los 40, como quien les habla, cuando hablamos de conectividad se nos viene a la cabeza lo que es la primera época o la primera parte del desarrollo de las redes sociotécnicas. En términos de Manuel Castells, el desarrollo de estas primeras redes allá por la década de los 70 tiene que ver mucho con lo que fue en ese primer momento el desarrollo de la carrera armamentista y cómo, algo tan sencillo como fue el microchip en la década de los 70 permitió empezar a pensar en otro tipo de comunicaciones, en otro tipo de posibilidades. Entonces las redes técnicas, que a partir de los 70 comenzó con la satelización y con las redes de fibra óptica, permitió otro tipo de vinculación entre los sujetos, ¿sí? Permitió otro tipo de contacto. En la actualidad esas redes son redes casi, que pasan desapercibidas, ¿sí? Porque lo primero que hacemos cada vez que llegamos a un lugar
es solicitar la clave de Wi-Fi. Damos por hecho, es decir, se da por hecho de que en realidad en ese lugar hay Wi-Fi, hay conectividad. Esto no pasaba en los 80, esto no pasaba en los 90. Digo, ha tenido que correr mucha agua bajo el puente como para que esta conectividad sea tal. Hoy, en la actualidad, es decir, año 2019, no nos planteamos ni siquiera la forma en que debemos conectarnos. Nos conectamos, hay una conectividad. Es decir, hubo un desarrollo de las redes y de la infraestructura sociotécnica que posibilita que nosotros como sujetos usuarios nos conectemos con cualquier red, ya sea la red telefónica, ya sea la red de Wi-Fi, ya sea... ¿y esto qué es lo que permite? Permite que en todo momento y en todo lugar tengamos la posibilidad de hacer lo que querramos con nuestro dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, ya sea una tablet, ya sea una PC. Antes, ¿sí? Y ahí volvemos un poquitito unos años atrás, las conexiones eran conexiones físicas. Por lo tanto, esta posibilidad de estar conectado todo el día era si uno estaba en el lugar. Lo que hoy los jóvenes experimentan, y esto sí tiene que ver con la mutación de las experiencias sociales, que era el título de la presentación, lo que hoy los jóvenes experimentan tiene que ver con algo con lo que nacieron, con algo con lo que ya les viene dado de antemano, no se lo preguntan, lo hacen. Y es por eso que esas experiencias sociales, y sobre todo de este grupo etario que son los jóvenes, tiene esa riqueza en donde hay una inmersión constante de cada uno de ellos en sus propias prácticas. ¿Y esto por qué está permitido? Está permitido por la conectividad, por la posibilidad de conexión. Si uno emparenta y uno piensa, esta posibilidad de conexión no es solamente técnica, sino que es una posibilidad de conexión de una competencia cultural, o una posibilidad, o un saber específico. No, porque no se lo plantean los jóvenes lo hacen. Volvemos con el eje de redes técnicas. Entonces, en la actualidad, este desarrollo de las redes técnicas, este desarrollo casi, que ha evolucionado y que permite que todos nosotros tengamos disponibilidad, hace que haya una conectividad. Hay una autora, ¿sí?, que es José van Dijk, una holandesa, que trabaja hace muchos años con las experiencias o las formas en que han evolucionado y cómo van creciendo los medios técnicos. En su último libro, La cultura de la conectividad, una historia crítica de las redes sociales, van Dijk, resalta algo que me parece interesante como para tensionarlo, como para trabajarlo. Van Dijk nos dice que pasamos de tener medios sociales a medios conectivos. Y creo que ahí hay una cuestión a tener en cuenta. Es decir, ya no son medios sociales que permiten una sociabilidad. Pensemos la sociabilidad, hace 15, 20 años atrás se daba en el espacio físico. Hoy la sociabilidad, y sobre todo la sociabilidad de los jóvenes, la construcción de subjetividad, se da en el espacio digital. Entonces volvemos con el eje: redes técnicas, conectividad, construcción de subjetividad. Redes técnicas, conectividad, construcción de subjetividad y inmersión. Entonces Van Dijk dice que pasamos de medios sociales a medios conectivos. Esto es algo interesante como para pensarlo, ¿sí? Si pensamos en un grupo etario como son los jóvenes ni siquiera se lo plantean, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, a partir de tener conexión, es que generan sus propias identidades con sus pares. Es en la conexión, es en la red y con la web. Esto es algo central como para pensar las formas que cada uno adquirimos a las experiencias sociales, ¿sí?, como decíamos al principio, las experiencias sociales de cada uno de nosotros. Segundo punto: interfaces, amigabilidad, posibilidades, redes y app. En relación con la conectividad y en relación con el desarrollo de estas interfaces, es que hemos pasado de interfaces técnicas, en donde lo que podíamos hacer tenía que ver con saberes específicos, a interfaces amigables, interfaces que nos permiten a nosotros relacionarnos con el otro. Si uno piensa en ciertas redes sociales, sobre todo las más conocidas como Facebook o Instagram en la actualidad, pero no debemos olvidar, las redes personales como WhatsApp. La interfaz es una interfaz amigable. A partir de pequeños emoticones a partir de emoticones o a partir de mensajes, se va incorporando el texto, el audio y la imagen.
Digo, esto es saliente, ¿sí? Es saliente porque tiene que ver con las características propias de cada una de las redes. Pero también es saliente que las interfaces sean cada vez más amigables. Hay un autor, Howard Gardner, que publicó hace varios años un libro sobre generación app. Y lo que él trabajaba ahí era cómo las diferentes generaciones se habían relacionado o cuál era la relación que tenían las diferentes generaciones con las tecnologías. Entonces ponía como ejemplo, a su asistente, a la hermana del asistente y a él mismo como generación. Obviamente los más viejos, nos relacionamos de una manera. Los que estarían entre medio, que serían los jóvenes, se relacionan a partir de ciertas aplicaciones. Pongámonos como ejemplo. Los más viejos a partir del email, ¿sí? El email ya era revolucionario. Los más jóvenes, que podrían pensarse a partir de redes sociales o las primeras redes sociales, podría ser Facebook, sí. Y los adolescentes, que ya Facebook se están yendo, podría ser a partir de Instagram o otras redes sociales como Telegram o Twitter, en donde la instantaneidad cobra una relevancia central. Entonces la amigabilidad, las interfaces semióticas, la posibilidad de comunicarse con el otro tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo yo me relaciono y cuál es la experiencia que voy teniendo con esas interfaces. En la década de los 90 había ciertos autores que trabajaban sobre la cuestión de la imagen. Me parece que los planteos de Baudrillard, de Virilio, son realmente interesantes como para poder volver a retrotraer esas miradas y volver a repensar las experiencias sociales con las imágenes y cómo las imágenes están volviendo a ser el centro de la comunicación mediada por plataformas digitales, o lo que algunos otros autores llaman la comunicación mediada por ordenadores. El último punto que planteábamos: usos, prácticas y experiencias. Hemos hecho una cronología o hemos hecho un primer recorrido que nos permite pensar esta transformación o cómo ha habido una mutación, ¿sí? Que era el título de la presentación. Nos queda ahora pensar, qué es lo que sucede, qué es lo que se hace hoy. Si pensamos en los últimos años, es decir, las redes sociales, o en términos de Van Dijk, los medios conectivos, yo me quedo con ese concepto. Medios conectivos me parece mucho más interesante para pensar el desarrollo actual de estas plataformas y de estos lugares de vinculación y de interconexión. Bueno, entonces, cómo estos medios conectivos posibilitan, ¿sí?, las prácticas, es decir, lo que hacemos, cómo lo hacemos y en dónde lo hacemos. Y ahí yo creo que la vedette de los últimos años es Instagram, ¿sí?, en donde se conjugan las redes, la conectividad, las interfaces y la experiencia. La experiencia a partir del uso, ¿sí?, la experiencia a partir de la práctica, de lo que yo hago, la experiencia a partir de cómo lo hago. Si nosotros analizamos perfiles de Instagram de los jóvenes, nosotros veremos que la forma que ellos tienen de decir lo que están haciendo tiene que ver con una construcción, con una representación, con una autorrepresentación del yo, es decir, en donde las selfies y los primeros planos cobran una relevancia central, pero no cualquier primer plano, sino que son imágenes trabajadas, imágenes que tienen una performance en términos de Jenkins, ¿sí?, imágenes que tienen una inmersión, ¿sí?, una inmersión en lo que están haciendo y en lo que quieren hacer, pero sobre todo una construcción de identidad propia de las plataformas. Es decir, yo le digo al otro qué es lo que hago, cómo lo hago, a partir de la imagen o de lo que represento en esa plataforma. Y creo que Instagram, a partir de no solamente las imágenes fijas o las historias, ha cobrado una relevancia central. Tenemos en una sola plataforma un montón de experiencias, un montón de prácticas, un montón de situaciones que los jóvenes, sin darse cuenta, ¿sí?, dan a conocer, o a lo mejor dándose cuenta. Entonces se conectan, experimentan, lo muestran, se lo muestran al otro, de una forma que tiene que ver con una mutación en las maneras de presentarse, una mutación en las maneras de hacer, una mutación en las maneras de construirse con el otro y junto al otro. Volviendo a Van Dijk, los jóvenes hoy son a partir y construyen su subjetividad y sus relaciones, construyen a partir de sus propias experiencias.
experiencias en la plataforma, experiencias en la forma de realizar las stories, experiencias en las formas de lo que se sube, cómo se sube y lo que se representa. Creo que en la actualidad estamos atravesando momentos de mucha modificación de cada una de estas prácticas y que debemos estar atentos para tratar de entender. Tratar de entender y acompañar esta evolución en las formas de construir identidad, en las formas de comunicar, en las formas de decir, en las formas de hacer. Y creo que las imágenes, ¿sí?, hoy más que nunca, como decía Guy Debord en la década de los 70, digamos, son un espectáculo que se construye, un espectáculo que se hace, un espectáculo que se dice. Ese es un autor a volver a releer. Creo que, digamos, ha cobrado una relevancia en la actualidad muy importante. El libro es La sociedad espectáculo y el autor es Guy Debord, filósofo. Pero creo que sirve como para pensar qué es lo que hacen los jóvenes, cómo construyen, de qué manera construyen en las redes sociales. A modo de cierre, creo que en la actualidad las prácticas, los usos y las experiencias tienen que ver con la conectividad. Creo que en la actualidad las experiencias de los jóvenes en las redes, ¿sí?, en estas redes conectivas, en estas plataformas, nos dicen muchas más cosas de las que nosotros podemos apreciar. Construyen su identidad, construyen su subjetividad, construyen su ciudadanía, construyen su ser. Por lo tanto, hay que estar atento a de qué manera nosotros, desde el lugar que nos toca, podemos interpelar estas mutaciones, en donde las tecnologías digitales cada vez son más importantes a la hora de establecer esos vínculos digitales. Bueno, espero que esta presentación dispare algunas ideas y obviamente abierto al debate, a la charla y al intercambio de los intereses. Vuelvo a reiterar, muchas gracias a Denis Portorrenos por la invitación y espero que la experiencia en el desarrollo del Congreso, en este segundo Congreso Internacional de Media Ecology, sea satisfactoria para cada uno de los asistentes.